Gracias. Gracias, Mávila. Esta situación. Estamos en la... Lo que hay es un debate que se ha venido ampliando en las últimas semanas, y a propósito de él, como acaba de señalar el primer ministro, se hicieron algunas denuncias que están todavía en investigación. No hay nada que se pueda decir de manera categórica sobre lo que se ha afirmado. Una cuestión distinta es lo que los medios pueden señalar muchas veces difundiendo denuncias de otras personas, y eso es correcto porque ayuda a la transparencia del Estado y que se manejen las cosas adecuadamente, pero otra es la responsabilidad de las entidades públicas, en este caso del propio gobierno, del Ministerio del Interior o del Congreso de la República, que esas denuncias las tienen que procesar, las tienen que investigar y tiene que haber convicción sobre qué grado de fundamento tiene. Eso todavía no está establecido, pero repito, el gesto de la señora Escalante creo que tiene como virtud el distensar un poco las condiciones del debate y permitirnos entrar a cuestiones más de fondo. Parte de ellas van a ser seguramente planteadas el día de mañana, que como ustedes saben, debo acudir a la convocatoria del Congreso para una interpelación sobre, en parte, ese tema. Ministros, buenas noches. Renzo Santana, de Frecuencia Latina. Respecto al tema de la señora Escalante, si bien ella ha presentado hace unas horas su renuncia, quería preguntarle al ministro Albán si usted la va a aceptar. Y en todo caso, se trascendía que esta denuncia era condicionada a su permanencia en la cartera. ¿Es eso cierto? Gracias. En absoluto. La renuncia la ha formulado como corresponde la señora Escalante ante el presidente de la República, porque ella es designada por resolución suprema, es decir, es el presidente de la República quien hace la designación con el refrendo del ministro del sector, en este caso conmigo, es decir, yo voy a refrendar la resolución de aceptación de la renuncia que ha sido formulada por la señora Escalante. Ministro, buenas noches. Andrea Chavarri, estamos en vivo para RPP Noticias. Luego de esta renuncia de la señora Dacia Escalante, ¿cómo van a revisar ahora ustedes en adelante el tema del personal en la ONAGI? No voy a adelantar ahora cuestiones que preferiría plantear ante el propio Congreso de la República el día de mañana. Sin duda, todo esto deja lecciones que creo que hay que procesar, hay que atender, y por tanto habrá que tomar medidas en lo inmediato y probablemente también en el mediano plazo. Ahí toca bien atender, ¿no? Cuáles son las opiniones que puedan estarse planteando respecto a cuál podría ser la mejor manera de canalizar estas inquietudes. Bien, señores periodistas, muchas gracias. La conferencia ha concluido. Muchas gracias, muy buenas noches. Bien, muy buenas noches. Escuchábamos a los titulares del sector de economía Bueno, se demoró mucho Dacia Escalante en presentar su renuncia, o el gobierno en pedirle su renuncia, porque han pasado semanas de denuncia tras denuncia sin que, hubiera una reacción adecuada. Lo único que se ha hecho es acumular una sensación de, de irregularidades que no tenían respuesta. Felizmente ya tomó la decisión y efectivamente, como dice el ministro, eso debe ayudar a distender más que a distensar. No había escuchado ese verbo nunca, pero en fin, algo nuevo se aprende cada día. Y bueno, la lección es que no se puede usar pues los dineros públicos, los dineros de todos los peruanos, los dineros del Estado, para fines particulares, en este caso para actividades partidarias del gobierno, es decir, para actividades del partido de gobierno. Y esto es algo que tiene que ir calando poco a poco en todas nuestras autoridades, sobre todo también las regionales y locales, que como sabemos pues son muy patrimonialistas, es decir, los alcaldes, por ejemplo, consideran que los recursos son suyos propios y no de todos nosotros. Bueno, en medio de esta discusión, pues Perú Posible ha propuesto eliminar la ONAGI, la Oficina Nacional de Gobierno Interior. Eso quiere decir que regrese a ser una dirección general del Ministerio del Interior, como era hasta hace unos meses, ¿no? Se convirtió en una OPD, en un organismo público descentralizado, autónomo, probablemente para, digamos, tener estos manejos que han sido denunciados. Quizás sería conveniente efectivamente que regrese a la condición de una dirección normal.
Otra es la discusión acerca de si deben ser suprimidos los gobernadores como tales. Hay quienes sostienen que los gobernadores ya no cumplen ninguna función sustancial que no puedan hacer las autoridades electas, como por ejemplo los presidentes regionales o los alcaldes provinciales o distritales. ¿Para qué tener un gobernador si hay un alcalde?, dicen algunos. Pero en realidad, a mi juicio por lo menos, los gobernadores, en un proceso de descentralización como el que hemos tenido, que ha tenido muchas fuerzas y que tiene muchas fuerzas centrífugas, anárquicas, en donde los alcaldes son autónomos y los presidentes regionales también, pero en algunos casos esa autonomía se usa para desprenderse de las políticas nacionales, para desobedecer, desacatar, digamos, disposiciones del gobierno central que le corresponden al gobierno central, o inaplicar políticas sectoriales, etcétera. Pues entonces sí se requieren unos gobernadores, pero con una función distinta, con una función de asegurar el cumplimiento de las políticas sectoriales y nacionales, de coordinar en el territorio estas políticas, de avisar acerca de incumplimientos de sus propias responsabilidades por parte de autoridades regionales o locales, en fin. En un Estado que se está descentralizando de una manera casi feudalizante, es necesario tener una estructura que amarre el conjunto, y esa es la de los gobernadores. Bueno, brevemente, Francisco Eguiguren dijo que decidió renunciar a ser candidato al Tribunal Constitucional para no exponerse a baloteos, que no son una evaluación de mi trayectoria, sino consideraciones políticas, y en fin, hizo bien porque además facilitó el acuerdo. Como vimos ayer, hay 9 candidatos, de los cuales 4 tienen prácticamente el consenso y son juristas de muy alto nivel. Estos son Ernesto Blume Fortini, José Luis Sardón, Carlos Ramos, que es menos conocido, pero es un historiador del derecho, incluso es miembro de la Real Academia de la Historia de Madrid, es miembro de una entidad en Buenos Aires también, es un hombre, digamos, de una cierta orientación de izquierda, pero es muy estudioso, es una persona cuyos méritos académicos e intelectuales nadie discute. Y también Carlos Hackanson, que es una personalidad nueva que ha aparecido, él es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura, doctorado en la Universidad de Navarra, tiene varias publicaciones vinculadas al derecho constitucional, es una persona de muy alto nivel académico también. O sea que estos 4 deberían ser elegidos sin lugar a dudas. Hablando de dudas, respecto de quienes sí hay dudas son de los otros 5. Eloy Espinosa, por ejemplo, es una persona muy versada, sin duda, es profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Católica, ha trabajado, ha sido el brazo derecho del vocal del juez supremo César San Martín, pero según personas que conocen el medio, no es un hombre que fomente la concordia, digamos, no va a ser un factor de acuerdo, de concordia dentro del Tribunal Constitucional, puede ser un factor disruptor. Nelly Calderón es una persona pues muy destacada, pero ella ha sido fiscal de la Nación, pero es una persona ya de cierta edad y no tendría mayores méritos académicos, digamos, en el terreno constitucional. Joseph Campos ha sido un practicante del estudio Borea, o miembro del estudio Borea, o abogado del estudio Borea, pero he recogido algunas opiniones no muy favorables, hay quienes no tienen una muy buena opinión de él. Manuel Miranda es un vocal superior jubilado, que hace muchos años en realidad que hace campaña para ser miembro del Tribunal Constitucional. A mí me han llegado muchas de sus digamos, instrumentos de campaña, correos, en fin. Tiene publicaciones y títulos, pero en el medio de los que conocen dicen que en realidad es un hombre que carece de mayores cualidades académicas. Marianela Ledesma es hija de Genaro Ledesma Izquieta, recuerden este líder del FOSEP, es una procesalista de San Marcos muy promocionada por la izquierda, pero digamos tampoco tendría
los que la conocen, los pergaminos como para integrar un órgano tan importante como el Tribunal Constitucional. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos. Vamos a estar más adelante con Gonzalo Prialé, presidente de AFIN, que ayer ha hecho una propuesta para un programa de 5 años de asociaciones público-privadas para cerrar la brecha de infraestructura de 88 mil millones de dólares. Algo realmente interesante. Luego vamos a estar con Luis Valdivieso, exministro de Economía y presidente de la Asociación de AFPs, para conocer su respuesta a un informe de investigación de IDL Reporteros que señala que quienes se jubilan, quienes digamos no tienen beneficiarios, no tienen herederos, pues no reciben todo lo que han aportado, reciben, incluso se quedan sin 20, 30 o 40 y hasta 50% de lo que han aportado de su fondo. Y luego vamos a estar con Claudia Cooper, economista de Compass Group, que tiene unas propuestas para resolver el problema de la informalidad, que es el problema estructural más importante que tenemos en el país. Regresamos.